Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, no queremos nosotros solamente dar inicio sin tomar en consideración la grandeza de nuestro Dios. Así que le damos gracias al Altísimo, gracias a nuestro Dios por darnos la bendición de poder presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Le damos gracias a nuestro Dios por cada uno de aquí de nuestros hermanos que en una forma o en otra se han hecho participantes de este espacio de tiempo unidos por Israel. Y también aquellos en los cuales también nos han dejado su información y por la gracia de Dios, ¿verdad? Hemos también tenido la libertad de poder dar información concerniente al pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, a lo que Dios declara concerniente al pueblo de Israel. Y queremos para ello, ¿verdad?, traer también ante ustedes la palabra de nuestro Dios, que es maravillosa, y dar declaraciones en las cuales nos ayudan para entender más el lugar de el pueblo de Israel ante la presencia de nuestro Dios, y a la misma vez también nosotros como iglesia del Señor Jesús considerar la posición que el pueblo de Israel tiene ante la presencia de nuestro Dios. Para ello queremos tomar el libro de Éxodo en el capítulo 4, versículo 22, en una expresión muy enfática donde Dios declara, diciéndole a Moisés que dijera así a Faraón, y dirás a Faraón, ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que vamos a darle gracias al Altísimo por ello. También queremos seguir haciendo énfasis la importancia de que nosotros nos mantengamos unidos por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Y en esta ocasión queremos traer ante ustedes la mucha desinformación en la cual se ha presentado en contra del pueblo, el pueblo de Israel. Claro, no vamos a, digo mucho, pero no vamos a dar, porque es imposible, ¿verdad?, poder traer ante ustedes toda esa mala desinformación en la cual se ha presentado en contra del pueblo de la Biblia, pero sí queremos seguirle insistiendo en que nos mantengamos unidos por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia, por la razón de que el pueblo se encuentra en una guerra de desinformación, o sea, información negativa, especialmente en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué tan dañina es la mala información que se ha llevado a cabo a raíz del conflicto en la Franja de Gaza? Claro, no es algo nuevo, no es algo que podamos decir que aquí comenzó, sino desde el establecimiento del pueblo de Israel en mayo de 1948 y después las subsiguientes guerras en el año del 56, después en la guerra del 67, en la guerra del 73, también en los conflictos en los 80, en el conflicto del 2000, también aún en el Tratado de Oslo en los 90. ¿Y qué podríamos decir en lo actual del 7 de octubre al tiempo presente en el conflicto que se ha llevado entre el pueblo de Israel y el grupo terrorista Hamas, donde la mala información o la información negativa en contra del pueblo de Israel ha aumentado a un nivel que ha tenido repercusiones muy negativas en contra del pueblo de Israel, por lo cual es alarmante y debemos nosotros de considerarlo. Y por tal razón debemos nosotros como iglesia considerar esta guerra en la cual se está llevando el pueblo, del cual Dios dijo, y sigue diciendo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces vamos a nosotros unirnos en oración y orar por el pueblo de la Biblia, que Dios le dé la victoria en contra de esta ola de mala información en la cual está el pueblo de Israel confrontando continuamente. Bueno, vamos a dar alguna información sobre ello y así después también vamos a estar dando una breve información sobre el suceso, cómo va la situación en la Franja de Gaza, cómo el pueblo de Israel se ha abstenido de no entrar al último punto de el grupo terrorista Hamas, donde se ha anclado entre los civiles en Rafah, y vamos nosotros también a considerar la situación del pueblo de Israel y la presión internacional en contra del pueblo para que no entre en Rafah a eliminar el resto de este grupo terrorista Hamas y sus líderes
ya que volvemos a hacer énfasis de que se siguen cubriendo entre los civiles. Así que vamos a seguir orando y pidiendo a nuestro Dios por sabiduría espiritual para cómo confrontar esta situación, ya que también, ¿verdad? Miramos lo acontecido hoy en estos días, en las diferentes ataques que ha hecho Israel, en tanto lo que es en Líbano, en Siria, donde ha estado eliminando líderes de alto nivel del grupo terrorista Hamas y también de Hezbollah, y aún también hoy en estos días trayendo la eliminación de uno de los cabecillas, de uno de los generales de la fuerza revolucionaria, o sea, de Irán. Y vamos nosotros a estar atentos a lo que sigue por delante, porque la presión sigue fuerte en contra del pueblo de Israel en los diferentes francos, o sea, el norte con el grupo Hezbollah, la faja de Gaza, aún en Judea y Samaria, aún en el sur de Siria, en Yemen por el grupo terrorista los Houthis, y también por la presión de los diferentes grupos aliados al país de Irán. Y aparte de ello tenemos también lo que es la Naciones Unidas, en las cuales siguen poniendo presión al pueblo de Israel y acusándolo, como lo hemos dicho en una y otra vez, de genocidio. Entonces todo esto debemos nosotros de considerarlo y presentarlo delante de nuestro Dios, traerlo delante de la presencia de nuestro Dios, que Dios derrame protección, sabiduría espiritual, fortaleza al pueblo de Israel, que Dios traiga una pronta recuperación al primer ministro de Israel, en lo cual pues está recuperándose de una operación de hernia, y así también como unidad entre el mismo gobierno del pueblo, entre el Knesset, entre el gobierno que compone la coalición de Benjamín Netanyahu. Vamos a orar para que Dios traiga unidad a ellos, y también unidad entre los civiles de Israel, donde ha habido marchas que protestando en contra de las decisiones del primer ministro, estas impulsadas a la misma vez por grupos de izquierda, a la misma vez sintiéndose respaldados por las declaraciones en las cuales han hecho los altos funcionarios aquí del país de Estados Unidos. Bueno, decía que vamos a seguir orando por el pueblo de Israel y por la lucha que el pueblo de Israel está confrontando, una lucha de desinformación. Vamos a nosotros seguir adelante. Y sabemos, ¿verdad?, que el conflicto entre Israel y Hamas ha estado marcado por una oleada fuerte de desinformación. Y esta desinformación especialmente va en contra del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel. Y queremos solamente dar unos ejemplos leves, porque no queremos hacer tanto énfasis, sino traer ante ustedes información y carga, noción, para que sigamos orando por el pueblo de la Biblia. Por ejemplo, según UNRWA, una de las desinformaciones en las cuales afectaban al pueblo de Israel, en lo que tiene que ver con no solamente en países o individuos, sino aún también dentro de los brazos o de las ramas de las cuales componen o que están respaldadas por las Naciones Unidas. Por ejemplo, según UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, acusan supuestamente que los soldados israelitas llevaron a cabo palizas, ahogamientos simulados y amenazas de hacer daño a sus familias, supuestamente a prisioneros palestinos, para hacerles declarar falsas contra la agencia UNRWA. Entonces, eso fue lo que UNRWA acusó al pueblo de Israel ante las Naciones Unidas, en lo cual esto es falso, porque sabemos de antemano que UNRWA fue una de las organizaciones en las cuales ellos mismos, sus empleados, educaban en las escuelas a los niños palestinos el odio en contra del pueblo judío, y a la misma vez UNRWA servía como un brazo fuerte de apoyo a este grupo terrorista Hamas. Eso es falso. La ONU acusa aún a Israel de bloquear las ayudas humanitarias a los civiles palestinos en Gaza,
esto también es falso. Estoy diciendo eso por la mala desinformación, porque hay muchísima desinformación, pero solamente quería traer estos dos entre el mar de desinformación que hay en contra del pueblo de Israel, que supuestamente Israel está bloqueando las ayudas humanitarias, en lo cual esto también sabemos que es falso, porque Israel ha estado proveyendo corredores y aún protegiendo a los ciudadanos, a los civiles palestinos, para que ellos puedan tener acceso más fáciles a las ayudas humanitarias. Pero sin embargo, las diferentes, como UNRWA, acusan al pueblo de Israel de estar bloqueando, y no es nada extraño que muchos líderes de la ONU, especialmente el general Antonio Guterres, que ha demostrado un desbalance bastante negativo, o sea, en contra del pueblo de Israel, y se ha inclinado mucho al grupo terrorista Hamas, porque una cosa se puede decir, pero sin embargo miramos sus palabras, sus acciones, en la forma en la cual ha llevado a Israel y ya llamado al pueblo de Israel, y aún ha invocado en contra del pueblo de Israel el artículo 101, bueno, etcétera, etcétera. Pero esa es una mala desinformación en lo cual Israel tiene que estar lidiando entre todo lo demás que existe. Porque vuelvo a repetir, es un mundo de mucha mala desinformación. Y esto lo podemos mirar nosotros, porque aún Alex Mohodraan, director de Media Wise Institute, comenta a Voz de América que la cantidad de desinformación es tal que sobrepasa las del COVID-19 y la campaña antivacunas y la invasión de Rusia a Ucrania. Aún añadió, este es francamente la cantidad más de desinformación que he visto difundir en redes sociales concerniente a el pueblo de Israel, o sea, en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Aún también miramos que aún mismo declara que la cantidad más intensa de desinformación que se ha visto difundir en redes sociales, esto lo declara Alex Mohodraan, director de Media Wise Institute. Esto fue lo que comentó. Pero aún también Sheriff Mansour, del Comité para Protección de Periodistas, coordinador en el Medio Oriente, dice que la cantidad de desinformación se vuelve un problema para los periodistas que cubren el conflicto, porque la información falsa fluye a alta velocidad y en grandes proporciones en las plataformas digitales. Si esos dos están dando una declaración de la grande proporción de mala información en contra del pueblo de la Biblia, en contra del pueblo, el pueblo de Israel. Israel, sus portavoces, en una forma u otra, siempre dando información verídica, contundente, con pruebas, pero sin embargo es muy poco lo que se hace, se le da credibilidad a lo que ellos expresan. Y precisamente eso es lo que nosotros debemos de considerar. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces debemos de estar atentos a no caer en los falsos mensajes, especialmente por las redes sociales, o sea, por internet, tales como videos, fotos, o hay muchos montajes falsos. Una de las formas sutiles de desinformar y atraer resentimientos negativos en contra del pueblo de Israel, en este caso contra Israel, es la desinformación que se presenta de manera, vuelve la palabra, la desinformación que se presenta de manera sensacionalista e impactante. O sea, como imágenes o historias extremadamente dramáticas. Y eso es lo que miramos continuamente,
que miramos que en el principio aún y ahorita del conflicto, que Israel no comenzó, sino que jamás lo atacó y jamás cometió genocidio entrando a los kibbutz al sur de Israel. Pero sin embargo, jamás nunca fue condenado y nunca, o sea, que se condenaba la acción, pero nunca nunca se le pusieron o se le trajeron ante la Corte Internacional. La ONU nunca mencionó sobre poner restricciones o poner un cierto tipo de presión. Simplemente lo han dejado. Y el que ha sido el niño malo de la película ha sido el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros tenemos que seguir orando por el pueblo de Israel, porque esta es una guerra donde es imposible que el pueblo de Israel la gane. Es imposible porque es un mundo de desinformación o mala información. Todo está inclinado negativamente hacia el pueblo de Israel. Entonces, vuelvo a repetir, es algo que no puede ganar el pueblo de Israel por cuestión de que fluye a una alta velocidad y de grandes proporciones, especialmente entre las plataformas digitales donde ponen videos, aunque son videos que no son montados, son montajes de videos de mujeres y niños en los cuales mueren, donde aún se calcula y se cree que el 70% de los fallecidos en la faja de Gaza son niños y mujeres. Pero solamente es una información dada no por fuentes privadas de información, sino especialmente también por aquellos que son o están allegados al grupo terrorista Hamas. Entonces, aún no es 100% creíble el número de fallecidos, especialmente también entre mujeres y niños, donde se ponen videos, donde se ponen mujeres y muchos son montajes. No quiere decir que todo es, pero en la mayoría no es conforme a lo que se presenta. Entonces ahí tenemos nosotros que tener bastante cuidado en ello. Aún la Unión Europea apunta la plataforma X entre las otras demás que hay, empezando también el YouTube y las otras plataformas. Pero en este caso, la Unión Europea cataloga a la plataforma X como la plataforma en la que se disemina más desinformación. O sea, que es donde se pasa más información negativa o mal información en contra del pueblo de Israel, poniendo como víctimas, como mártires a los palestinos. No estoy diciendo que no ha habido fallecidos, civiles inocentes, que lamentablemente han tenido de perder la vida en este conflicto. Pero no se menciona y se culpa al grupo terrorista Hamas, que se encubre entre los civiles, ni tampoco que usa los hospitales, ni tampoco las escuelas para hacer sus acciones o sus ataques en contra del ejército de Israel, y en este caso como mandar cohetes a toda la población de Israel, civiles. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros sobre la desinformación. ¿Por qué es tan importante? Fíjense, porque la desinformación ha acarreado odio en contra del pueblo de Israel. La desinformación ha hecho aún que aumente el antisemitismo, y ha crecido a un nivel que es alarmante, y no solamente en una área, sino que a nivel mundial. Porque esta desinformación que produce odio es una de las fuentes por las cuales, vuelvo a repetir, el antisemitismo ha crecido a nivel mundial. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Vamos a orar por el pueblo de Israel. Vamos a orar por ellos, porque Israel está peleando una guerra de desinformación. O sea, mucha información negativa en contra de Israel, y no hay información positiva hacia él, solamente o muy mínima. Y los que traen información son los portavoces del pueblo de Israel. Pero no va en una plataforma
y una breve información en lo cual se lleva a cabo por medio de los portavoces del pueblo de Israel, en comparación de un mundo de información, en lo cual o unos lo hacen por ganancia, por traer más seguidores a sus plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos nosotros a orar. Ok, entonces, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros oramos por el pueblo de Israel y en ocasiones no sabemos ni por qué estamos orando. Solamente nos reducimos en decir, Señor, bendice a Israel. Pero cuando ya tenemos más información y encontramos razones, causas por las cuales debemos de mantenernos orando por el pueblo de la Biblia, cambia completamente nuestra perspectiva. Entonces hoy en este día nos unimos a orar por el pueblo de Israel, porque Israel lucha contra la desinformación. Así que nos unimos hoy en este día para pedirle a nuestro Dios que bendiga al pueblo de la Biblia. Aparte del que esté el conflicto militar en la Faja de Gaza, está también combatiendo con los diferentes terroristas que se han infiltrado al país de Israel y han cometido acuchillamientos y aún han balaceado y no han parado los ataques terroristas entre las civiles del pueblo de Israel y las amenazas continuas del grupo terrorista los Houthis en Yemen, ni tampoco han cesado los continuos ataques de Hezbollah al sur del Líbano. Y claro, también miramos la presión que existe dentro de los mismos ciudadanos del pueblo de Israel y aún la presión que existe también dentro del gobierno presente. Especialmente oremos por el gabinete de guerra y oremos por el primer ministro de Israel. Así que nos unimos diciéndole al Señor, bendito Dios, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo. Tú eres el Dios de las guerras, mi Dios, tú eres el Dios de los ejércitos. Tú te proclamas a sí mismo como el príncipe de los ejércitos de Israel. Te pedimos, Señor Jesús, una vez más que bendigas tu pueblo. En esta guerra, Señor, que no es física, que no se gana con armas, sino una guerra de palabras, una guerra de información, especialmente en este tiempo por las muchas plataformas en las cuales se puede llevar a cabo, se pueden transmitir, se pueden llevar información negativa, mi Dios, en lo cual ha inundado al mundo entero en información negativa en contra de tu pueblo. Nosotros te pedimos tu intervención. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. La victoria tú eres el que las das, pero nosotros seguimos pidiendo tu intervención en lo que tenemos en conocimiento que las cosas no están mejorándose para tu pueblo, aunque aparentemente está ganando el conflicto en la Faja de Gaza, pero sus enemigos a nivel mundial se han estado multiplicando. Yo te ruego, Señor, protección por tu pueblo Israel, sabiduría espiritual por tu pueblo, fortaleza por tu pueblo Israel, Señor, unidad por tu pueblo Israel. Y seguimos pidiendo también, mi Dios, trae confusión a sus adversarios, trae confusión a aquellos que buscan su destrucción, que buscan el mal de tu pueblo, del cual has dicho tú, Señor. Así dirás, Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Nosotros lo creemos, Señor, y creemos también que sigue en pie lo que tú declaraste, lo que tú advertiste, lo que tú dijiste y le prometiste a tu amigo Abraham, que tú mencionaste, Señor, diciéndole que tú bendecirás a los que le bendicen y maldecirás a los que le maldicen, tanto él como su simiente. Nosotros queremos estar de aquellos que bendicen a tu pueblo Israel. Porque hay un mundo, mi Dios, que no lo reconoce. Hay un mundo aún turbado entre el mismo cristianismo, donde no reconoce y no entiende, Señor Jesús, esta parte tan importantísima, en lo cual implica bendición o maldición. Nosotros, Señor, rogamos, te pedimos bendición por tu pueblo Israel en esta guerra, Señor, de mala información negativa en contra de tu pueblo. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesucristo, bendición sobre tu pueblo Israel. Y seguimos pidiendo por tu iglesia que nos guardes y nos liberes del demonio del antisemitismo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Así es, mis hermanos, pues Dios les bendiga. Esperamos en el Señor que lo que aquí comentamos le sea a usted de inspiración y de motivación para que se una más con nosotros a orar por el pueblo
de la Biblia. Queremos seguir declarando que lo que mencionamos, lo mencionamos con el propósito de unirnos en oración por el pueblo de Israel. Damos razones o causas o cómo se encuentra la situación en el pueblo de Israel para que nosotros tengamos de visualizar de otro ángulo la situación en el pueblo de la Biblia y así unirnos en oración por ellos. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.